Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Bienvenidos al episodio 312. Estamos en el día 5 de Estética y Filosofía del Arte. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar un poco de Aristóteles y el arte como mímesis. Hablamos de esto un poco en la introducción, ¿no? Y cómo el catarsis tiene esta función artística, ética, ¿no? Y claro, hoy vamos a profundizar en estos temas. Y vamos a ver que Aristóteles fue uno de los primeros pensadores en ofrecer una teoría sintética del arte. Aristóteles hablamos de hace más de 1200 años, más de 2000 años, después que vino el Señor. Bueno, claro, después que vino el Señor, unos 200, sí, por ahí, 200 años antes del Señor, ¿no? Y en su obra poética define el arte como mímesis, el arte como imitación de la realidad, ¿no? Pero esta imitación no es una copia pasiva, sino una recreación activa, ¿no? Y no solo activa, sino que reflexiva de las acciones humanas. Porque a diferencia de Platón, que veía el arte como una ilusión peligrosa, Aristóteles consideraba que el arte cumplía una función formativa y ética, ¿no? A través de la mímesis, de esa copia, el arte representaba lo universal a partir de lo particular, ¿no? Y mostraba lo que podía suceder según la necesidad o la ese término es verosimilitud. Ese término es interesante, ¿no? Pero ese término es similar, es como decir lo de arriba es abajo, lo de abajo es arriba, ¿no? Pero ya también en el mundo de lo abstracto, no de lo abstracto, sino de lo universal, de lo particular, ¿no? Esta verosimilitud. Y claro, la tragedia tiene este papel esencial, ¿no? Porque provoca emociones, provoca temor, compasión, y es a través de este arte, claro, la tragedia, que generan catarsis, ¿no? Esta obra, estos eran como teatros, ¿no? Eran como, claro, entonces provocaba esto catarsis, y este catarsis era interpretado por Aristóteles como una purificación interior del espectador. Y de este modo el arte no solo imita la vida, sino que la transforma, la educa, pero que educa el alma. Más que el intelecto, educaba el alma, ¿no? El interior. Y claro, aquí hay un trasfondo muy interesante sobre la diferencia entre lo interior con la razón, ¿no? Pero hay un trasfondo muy interesante porque Aristóteles, en su libro Metafino, sobre este libro se llama, creo que sobre las percepciones, sobre las percepciones del alma, si bien no me equivoco. Ahí menciona que el alma tiene distintas partes, ¿no? El alma en general tiene distintas partes, ¿no? La parte no me estoy recordando muy bien, pero es la parte nutritiva, la parte sensitiva y la parte intelectual, ¿no? Y claro, el alma pareciera que estar en todos, pero el alma apetitiva, o también llamaba el alma, esta función de nutrición, la tenían los animales también, ¿no? Y claro, lo que les separaba al animal y al hombre era el alma
intelectiva, la parte del pensamiento, ¿no? La parte del pensamiento y la emoción. Entonces, para Aristóteles, la mímesis es el fundamento de todo el arte, ¿no? Esta copia, pero que servía para el catarsis, para la purificación interior del espectador. Y claro, no se trataba simplemente de copiar la realidad, sino de que esta era como un espejo de la realidad, ¿no? Una fotografía, y que al recrearla había una intención, una reestructuración, y se seleccionaban aspectos significativos que revelaban algo universal. Y claro, el artista no imitaba lo particular ni lo accidental, sino que representaba lo que podría suponer a leyes internas, ¿no? Leyes internas de verosimilitud, lo que tiene sentido dentro del orden humano. Si yo sentía una emoción profunda viendo el cosmos, tenía que haber una verisimilitud en lo que yo dibujaba. Entonces esta concepción de mímesis está en el centro del libro La Poética, y donde Aristóteles explica que el arte imita principalmente acciones humanas, y no objetos, sino acciones humanas. Y lo interesante es que había un tipo de conflicto, decisiones, consecuencias que constituían toda la vida, ¿no? Y claro, estas consecuencias, decisiones, motivos correspondían o constituían a la vida moral de los hombres, ¿no? Y en este sentido el arte se aproxima más a la filosofía que a una simple diversión, ¿no? de hacer cosas, ¿no? Y presenta situaciones ejemplares que nos ayudan a comprender mejor la naturaleza humana, la esencia humana, ¿no? Por ejemplo, en la tragedia, esta no muestra simplemente a un personaje sufriendo, sino que estructura ese sufrimiento de modo que tenga sentido ético, sentido emocional, ¿no? Y al representar la caída de un héroe por Amartya, por error, la caída de este hombre por error, el arte nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la virtud, el poder del destino, ¿no? Los límites del conocimiento. Y claro, la mímesis no es una copia pasiva del mundo, sino que es una forma activa, racional, de ordenar la interpretación de la experiencia humana, de darle forma, de darle sentido, profundidad, porque en la tragedia no se repetía un guión, sino que era tan fluido que en ese mismo instante se reflejaban las emociones, esta actitud de interpretar la experiencia humana, ¿no? Y además Aristóteles afirma que esta capacidad de imitar es natural en el ser humano. Es incluso desde niños aprendemos nosotros a imitar actos de nuestros padres, profesores y demás, ¿no? Pero el arte tenía una facultad un poco superior, ¿no? Tenía esta facultad, un grado, estaba en otro nivel, ¿no? Funcionaba como una herramienta para explorar verdades universales a través de la ficción. Y así una obra bien compuesta no solo nos emociona, sino que también nos instruye, ¿no? Nos da lecciones. Entonces el espectador aprende a través de la emoción controlada, no viviéndola, sino aprendiéndola, ¿no? Y así vamos viendo la complejidad de las pasiones, de las decisiones, de las consecuencias, ¿no? Y entonces la mímesis para Aristóteles no es la reproducción de lo visible, simple ahí, sino que es una forma elevada de representación racional, que revela estructuras universales del actuar humano, ¿no? Que esto ya corresponde al arte, a la imitación, que va a revelar esta forma completa de estructuras universales que nos componen, ¿no? Y claro, Aristóteles va a distinguir entre la verdad histórica y la verdad poética. La verdad histórica y la verdad poética. No lo olvides, no olvide esto, ¿no? Siendo esta verdad poética
más profunda en términos de lenguaje filosófico, de entendimiento filosófico, ¿no? Mientras que la histórica va a relatar lo que está sucediendo, la poesía en cambio muestra lo que podría suceder según lo necesario, lo verosímil. La poesía no busca reproducir hechos particulares, sino que representar situaciones plausibles, ¿no? Improvisadas, cargadas de sentido, de temoralidad, de emoción. Y este término es muy interesante, ¿no? La verosimilitud, que en griego lo denominaban eikos, toeikos, que significa simplemente que algo parezca real, parezca real. Y también que sea coherente con la naturaleza humana y las leyes internas del relato, ¿no? Todo relato tiene estas leyes internas que tiene que cumplir. Entonces, lo verosímil es lo que encaja en un universo lógico, lo que tiene sentido dentro de, en este caso, una ficción, ¿no? Incluso si una situación nunca ha ocurrido realmente, no sabemos si ha ocurrido o no, como la creación del cosmos o Apolo peleando y demás, entonces no sabemos, pero dentro de ese universo de ficción está incluido, tiene lógica, ¿no? Y claro, resulta más comprensible, más significativa que un hecho aislado. Y por eso Aristóteles afirmaba que la poesía es la más filosófica, ¿no? La poesía es este lenguaje más profundo que la historia, ya que la historia, aunque funcionó en la antigua Grecia como religión, con los textos de Homero, que básicamente la Ilíada era como, todos estos textos eran como una Biblia para ellos, más que eso había una poesía filosófica en retratar, ¿no? La tragedia, que no narra simplemente la tragedia de la caída de Edipo Rey como un suceso biográfico, ¿no? Bibliográfico, no es biográfico. Biográfico, sino que transforma su historia en una meditación sobre el destino, sobre la culpa, sobre el conocimiento. Entonces tiene esta fuerza simbólica de una verdad humana que es general a todos. Entonces la verdad poética no es factual, ¿no? Pero sí es existencial, ¿no? Su valor no reside en esta fidelidad fidedigno, iba a decir, a la realidad, a los hechos, a lo histórico, sino que en su capacidad de iluminar las estructuras del alma humana, ¿no? De representar con claridad conflictos éticos, dilemas emocionales, situaciones límite, ¿no? Y así el arte no engaña, sino que revela y no va a imitar lo que es la superficie o los hechos, sino que tiene su propia lógica interna, ¿no? Y claro, en este marco la mimesis artística construye sentido. No va a copiar, sino va a construir sentido, donde la palabra mentira, la mentira de la ficción, es una vía legítima hacia la verdad emocional, hacia la verdad moral, ¿no? Y lo que nos va a conmover en una tragedia, una novela, no es que sea real, sino que nos habla de algo esencialmente verdadero, algo que reconocemos como posible y profundamente humano, ¿no? Y podríamos decir humanamente posible. Y uno de los conceptos más influyentes en la estética de Aristóteles es el catarsis. Porque en la poética esta palabra catarsis en la tragedia, por ejemplo, buscaba el miedo, buscaba provocar compasión, a la vez miedo, y a través de estas emociones purificar este miedo y esta compasión, ¿no? Y en este caso la catarsis es este proceso emocional por el cual el espectador se enfrenta desde su seguridad del arte, de que sea arte, a pasiones intensas de terror, tristeza o compasión, ¿no? En lugar de quedar atrapado, abrumado en ellas en la vida cotidiana, las experimentaba, las comprendía y las liberaba a través del drama. Y claro, así el arte no solo entretiene, sino que educa emocionalmente, ¿no? Y algunos intérpretes han sugerido que la catarsis tiene este efecto terapéutico, este efecto psicológico, ¿no? Al identificarte con ciertos personajes, vivir sus desgracias, el espectador alivia tensiones internas. Claro, porque reconoce las emociones
y se reconcilia con ellas también, ¿no? Y también otros comentan que la catarsis tiene este valor ético formativo, ¿no? A través del arte, el individuo aprende a ordenar sus pasiones, ¿no? A contemplarlas desde una distancia reflexiva, ¿no? Y en este sentido la catarsis es una forma de educación moral, ¿verdad? Porque el espectador se enfrenta a modelos de acción, consecuencias trágicas, dilemas morales, pero puede reconocer la grandeza y claro, también puede reconocer la miseria humana. Y claro, hay una purificación, hay un refinamiento sensitivo, emocional, que nos permite entender las pasiones sin ser dominados por ellas, ¿no? Y claro, cuando Aristóteles decía que esto también tiene una función ética, la educación, la ética del arte, podríamos mencionar que Aristóteles veía que el arte no solo imitaba la realidad en este sentido, sino que también cumplía un rol formativo en la vida del ser humano, ¿no? Más allá de esta parte educativa emocional, desarrollaba la virtud, desarrollaba el valor, ¿no? Porque en esta tragedia participaba un tipo de virtud y también defectos, ¿no? Y que el arte al presentar acciones humanas en contextos complejos, emotivos, permite al espectador contemplar estas virtudes y estos defectos, estas decisiones erradas y esas decisiones erradas, correctas o malas, sin experimentar directamente las consecuencias, ¿no? Entonces la tragedia, por ejemplo, las consecuencias del orgullo en la tragedia es importante, que luchaba este orgullo con la prudencia, ¿no? La prónesis versus la prónesis, que es la prudencia, y el orgullo, que es el ibris, o el valor de la compasión también, ¿no? Así el público aprende a juzgar éticamente las acciones, y claro, al aprender a juzgar éticamente las acciones de los personajes, aprende a juzgarse también éticamente sus propias acciones, ¿no? Entonces el arte va a educar al espectador en la capacidad de sentir con otros, ¿no? Y al identificarse con los personajes, refina la sensibilidad emocional, ¿no? Y va a favorecer esta disposición ética de reflexionar sobre sus comportamientos, ¿no? Y esta dimensión emocional de la educación ha sido fundamental en la antigua Grecia, porque no basta saber lo que está bien, sino que hay que sentir verdaderamente lo que está bien, ¿no? Y claro, eso sería la tragedia, ¿no? Estas obras, la tragedia es la más importante, de hecho es la más, y claro, Aristóteles afirma entonces que el carácter se forma a través del hábito, ¿no? Porque nosotros pensamos, luego sentimos, hacemos, nos acostumbramos a esto y luego se convierte en un hábito, ¿no? En nuestro destino, ¿no? Dice. Pero el arte puede acompañar, puede reforzar esos hábitos, ¿no? Puede mostrar modelos de conducta, o también antimodelos, ¿no? Modelos negativos que van a generar reflexión. Y el espectador, que es expuesto a estos conflictos morales, hacen que medite, ¿no? Hacen que medite sobre sus propias elecciones, ¿no? Y así va fortaleciendo el carácter el antiguo ciudadano griego, ¿no? Incluso el arte tiene este poder de estructurar la sensibilidad, ¿no? De mostrar formas de belleza, formas de armonía que están asociadas a valores superiores, ¿no? Y la experiencia estética no solo va a orientar éticamente, sino que va a promover esta vida equilibrada, ¿no? Esta vida equilibrada, consciente y también una vida valiosa, ¿no? Pero claro, con el desarrollo en las sociedades modernas, el arte, por ejemplo como el cine, se vuelve un tipo de también influenciador en la sociedad, ¿no? Se genera un tipo de catarsis en la sociedad, donde películas diversas terminan siendo obstáculos para el desarrollo reflexivo del ser humano, ¿no? Porque se crean modelos de seguimiento, se crean formas de pensar que son compartidos por otros a la vez, ¿no? Y claro, ya no representan las virtudes o
tienen esta parte de reflexión catártica con las acciones de los individuos, de los personajes, sino que ya tienen este fin de modelo, ¿no? Un modelo de vida que influye lo que es bueno y lo que no es bueno, ¿no? Y vimos eso en la filosofía del lenguaje también, y cómo el lenguaje va a crear narrativas, va a crear estos mitos modernos, ¿no? Y bien, pero no hay que salirnos del tema, ¿no? Entonces Aristóteles, en su poética, concibe el arte como mímesis, como imitación, ¿no? Pero no en el sentido pasivo, sino en el sentido activo, ¿no? Donde el arte imita acciones humanas, incluye la emoción, la naturaleza, y no busca reproducirlas en el mundo, sino comprenderlo, interpretarlo, transformarlo, y claro, la mímesis se convierte en una herramienta educativa para la moral de las polis de la antigua Grecia. Y claro, la catarsis como purificación emocional, es muy importante este concepto, porque en la antigua Grecia se buscaba este equilibrio interior, ¿no? Este equilibrio que surgía desde dentro, ¿no? Y se volvía una terapia estética, pero emocional a la vez. Y claro, el arte tiene esta dimensión formativa, ¿no? Porque educa al espectador al mostrar dilemas morales, virtudes, defectos que se personalizan, ¿no? Que se vuelven personas y toman decisiones y viven sus vidas, y uno aprende eso, ¿no? Pero en la sociedad moderna esto se ha hecho tan complejo que hay mucha variedad, y revela un poco la humanidad tan diversificada que tiene, ¿no? Que está, ¿no? Y muchas veces hay modelos de éxito, por ejemplo, en la actualidad, donde éxito es aquel que tiene mucho dinero, muchas mujeres, autos de lujo, y claro, tiene virtudes la persona que pueden ser buenas para la sociedad y que va a justificar con el resultado de lo que sus hábitos le han llevado a hacer. Y claro, hay por el otro lado lo opuesto, ¿no? Lo negativo es lo viciante, es lo grotesco. Entonces hay muchas formas de hacer catarsis en la sociedad, pero se ha perdido esa visión educativa, ¿no? Del arte como mímesis, como veíamos en la tragedia, ¿no? Se pierde un poco también la capacidad del hombre para apreciar lo estético y autorreflejarse para poder examinarse a sí mismo, ¿no? Esta capacidad humana se ha perdido, pero a la vez la filosofía trata de incluirlo de nuevo. Sin embargo, es algo que culturalmente también entra en juego el lenguaje, ¿no? El lenguaje siempre, como diría Foucault, muchos filósofos que vimos el anterior mes, ¿no? Influyen en la construcción de identidades, en la construcción de jerarquías en conversaciones, de discursos, y claro, el lenguaje terminan siendo como un poder, ¿no? Poder que tienen ciertos grupos, las instituciones, para contar una narrativa, ¿no? Que evidentemente está relacionado con la estética, pero no está tan profundamente ligado a lo que quería decir Aristóteles, ¿no? Porque ya vimos que había un tipo de reflexión profunda por medio de la mímesis, que los ciudadanos de esta forma había un tipo de educación, ¿no? Y claro, para Aristóteles el arte imita la realidad inteligentemente, que produce un conocimiento emocional. Entonces surge ahí la mímesis, que es esta forma activa de representar lo posible, ¿no? Porque no solo la mímesis va a reflejar lo que ocurre en el mundo, lo que está en el mundo físicamente, sino que acciones humanas, ¿no? Y como las acciones humanas son tan diversas, tan impredecible, ¿cómo es? Impredecible, bueno, en fin, impredecible, y claro, no es una copia exacta del mundo, pero por esa parte impredecible hace que sea mucho más reflexiva, ¿no?
Entonces surge ahí la catarsis, que va a purificar las emociones y va a ayudar al equilibrio interno del espectador, ¿no? Y el arte tiene esta función ética y educativa, y pues va a ser la forma de sensibilización, la forma de empatía, la forma de un juicio moral que vamos a tener sobre las acciones de los personajes, que nos van a guiar también en nuestra vida cotidiana y claro, por las consecuencias y demás. Entonces es muy interesante lo que hace Aristóteles, y nada, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar de lo sublime, ¿no? Entramos a lo sublime. Con Kant no tocamos el término lo sublime todavía. No, sí se logró entender, ¿no? Con Kant, ¿verdad? Pero vamos a profundizar entonces mañana sobre lo sublime con Edmund Burket, y el sentimiento estético frente al poder de la naturaleza, ¿no? Que básicamente tiene relación también con el ejemplo que mencioné anteriormente sobre Kant. Y nada, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un abrazo, bendiciones, y conozcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana.